buenas tardes. El Instituto Good afternoon to all of you. Nacional de The National Administración Institute Pública of les Public da la Administration would like to welcome all bienvenida. of you. Vamos a ¿Sí se escucha? Can you hear? Can you hear word? El Instituto Nacional Okay, so the de National Administración Institute of Pública, Public Administration, como un centro del as the pensamiento center que of busca dar thinking, looking soluciones for a la solving problemática the del gobierno y de problems la of the government administración and pública public administration, del presente y del of futuro, from this moment como una and to de the sus future, líneas de has one of trabajo its working el lines estudio the del study futuro, of future, la perspectiva as well y la perspectives, planeación forecast, estratégica. and strategic planning. Es para mí un So for enorme me, it's a gusto great pleasure presentar to al introduce doctor Jerome Glynn, Mr. Jerome Glynn, quien es el director who del is the proyecto director of Millennium. the Millennium El Project. doctor Glynn Mr. es un Glynn distinguido is a investigador en distinguished materia de researcher estudios de regarding futuro the study y en esta ocasión efectuará una presentación titulada en inglés State of the Future. Está con nosotros también Concepción Olavarrieta, quien participa en diversas plataformas de estudio del futuro. Ella es residente de nuestro país y apoya al doctor Glynn en sus trabajos cuando viene a nuestro país. Cabe referir que el proyecto Millennium surgió hace poco más de 2 décadas como una propuesta estadounidense a la Universidad de las Naciones Unidas. Este proyecto, que acompañó a la ONU en la consecución de los objetivos del Milenio 2015 y lo hace ahora en la consecución de los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, esto es, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El INAP mantiene una cada vez más estrecha relación con especialistas en materia de estudios de futuro en diversas modalidades, así como con organizaciones nacionales e internacionales abocadas a este fin. La idea es conocer los distintos escenarios del futuro en México y en el mundo para preparar a la Administración Pública Nacional para afrontar los nuevos retos y desafíos. Es claro que México y el mundo enfrentan una realidad crecientemente cambiante, un entorno cada vez más dinámico, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, la cada vez mayor urbanización, la destrucción de la naturaleza, el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales, la inestabilidad política internacional, las nuevas realidades económicas, la cada vez más dinámica innovación científica y tecnológica, el progreso social y económico de algunos segmentos de la sociedad que coexisten paradójicamente con la persistencia de la pobreza en otros sectores, así como la creciente desigualdad, son algunos de los factores que afectan al futuro de los gobiernos y de las administraciones públicas. En el INAP estamos abocados a analizar y pensar los escenarios y las perspectivas globales y nacionales de mediano y largo plazo para construir un mejor futuro para México. Por este motivo, celebro la presencia de Jerome Glynn este día en nuestras instalaciones aquí en el INAP. Muchas gracias por su presencia y escuchemos al profesor Glynn. Thank you. This may look like Esto a book pueda or verse report, como un reporte, but it's actually our pero de management hecho technique. es nuestra técnica de gestión.
This is the 19th one of these things we've Tenemos done. aquí, tenemos muchos estudios que And hemos when we hecho, los started, reportes, y cuando nosotros We said empezamos, one of the problems nosotros is vimos que uno de los future problemas studies de los estudios del futuro is that somebody does es que alguien the hace, future of water, pues tal the vez, future of energy, una energía del futuro, governance, del agua, de future la of gobernabilidad, eyeglasses, de los whatever. lentes, se hace el futuro de and they don't cualquier cosa. necessarily Y relate no the studies to exactamente each se other. relacionan estos estudios entre ellos mismos. And your brain doesn't work Y el that way. cerebro no funciona de esta manera. Your brain has El got cerebro information recibe that información ricochets all over y the place when registra new information también comes in. You cuando have an ingresa nueva accumulative información. brain. Tenemos un cerebro accumulate, acumulativo. hopefully, wisdom about the Acumulamos future. también, esperemos, sabiduría sobre el futuro. But in the past, future Pero studies en el didn't pasado have los estudios del accumulative futuro no mechanisms. tenían estos mecanismos de acumulación. Now, in chemistry, we Ahora, do. We en la have química chemical sí lo abstracts. tenemos, tenemos abstractos say that we químicos. know No podemos more decir about que ya chemistry sabemos today más, que no sabemos we más did de la 10 years química ago, de lo que and there's a way to sabíamos prove it. antes. Hay maneras de probar esto. So how do we improve? We're Entonces, getting ¿cómo smarter podemos about the future. probar que nos estamos volviendo What más would you do? inteligentes hacia el How would you futuro? ¿Cómo le evaluate it? hacemos? ¿Cómo So hacemos we esta said, all right, we're evaluación? going to do a state of Dijimos, the muy bien, future, vamos a hacer un State of and the next Future, year, un estado del it's gotta futuro. be better. El próximo año tendrá que ser And if mejor. something was smart Y in the si first algo one, era we don't más throw it in the trash inteligente, can. entonces no lo Just vamos like a your tirar a la brain. You don't basura. throw out Igual, your de past igual forward. manera, el cerebro que So no tira it was ya lo que aprendió. updating and improving Así que the es una state of the cuestión future de insights, mejorar y actualizar by year este by estudio year. año So tras anybody año. Así que could take a cualquier look at persona any of our podría ver reports cualquiera de and nuestros reportes find out y entonces yes or poder no, was saber the sí analysis o on no water el better the análisis next sobre year el or agua not? fue mejor Was que the el del analysis próximo on año o food no, better o el the next análisis year de la or not? comida fue So this is mejor. actually a Y management de hecho, esta technique es una to técnica de drive me gestión para nuts. poder 'Cause realmente every year I gotta enloquecer. do a Realmente better tengo job. que decir que It's pues tengo que tough. hacer un mejor trabajo y eso es algo This is difícil. also in Y electronic también version. esto está en la So you versión can go to our electrónica, así que website, ustedes pueden ir al sitio web, subscribe to it, download it, suscribirse, keyword, descargarlos, search, and so buscar forth. It's a también better way to do it. claves por And it's better palabra. than this because I Y don't es have muy to bueno porque ship it entonces to así you. no se los tengo que Right? enviar You este pay libro. a Así lot que, of money for bueno, ustedes shipping, pagarían unfortunately. mucho, So use the mucho electronic dinero para que version. se los envíe, pero lo bueno es Okay. que tenemos una versión electrónica. The executive summary Entonces, el resumen of this and ejecutivo all of our work de este trabajo y de available todo nuestro free trabajo está online. gratis en línea. and it's in Spanish. Está it's en in English, español, it's está even en in Greek. inglés, incluso en griego. We make that available, Está and disponible. we welcome feedback. Y también, pues, le damos la So if you bienvenida a think la we said something retroalimentación. stupid, Si let us ustedes know. creen que dijimos algo que es tonto, por favor, háganoslo saber. And how we can improve. Y así también nos pueden decir Because cómo this podemos think mejorar, tank, porque este is not on think behalf tank of a no particular es country solamente para un país or en a particular particular o de ideology una ideología en or a particular particular issue. o de un problema en It's on particular. behalf of us Es as a human species. de parte de How are nosotros we como la as especie humanity humana, doing? cómo Right? como So humanidad all of us estamos are haciendo part of las the human cosas. species. Así There que may be some todos nosotros professionals somos lurking parte around here I de la don't see, but especie in any case, humana. this is part of Así our que deal. esto es So we parte de welcome nuestro feedback trabajo, así que across le the damos la board. bienvenida, la retroalimentación en We've todo el mundo. created 15 También hemos global- I creado wanna jump ahead here. 15, bueno, voy a The saltarme este idea tema. of the Millennium Así que la Project idea de este proyecto to create Millennium a think es tank on crear un behalf think of tank humanity en beneficio is de la not a humanidad. particularly Y no es unique idea. exactamente Most de una futurists idea en wanted to do this particular. anyway. It's La just mayoría de hard to los get it done. futuristas querían hacer, pero bueno, So es what we difícil did is we hacerlo. put a Nosotros system lo together hicimos, with UN implementamos un organizations, sistema con las governments, organizaciones de la NGOs, UE, de las foundations, Naciones Unidas, corporations, and gobiernos, universities empresas, to universidades, become what we call a para que trans seamos una institution. transinstitución. A trans institution Una has no transinstitución legal no tiene personhood. una, There's digamos, no such un thing lema legally en as particular, a algo trans legal. institution. Así We como have una for-profit law, institución, tenemos we have 4 non-profit leyes, law, también but we tenemos don't sin have fines de yet lucro, pero aún no trans-institutional tenemos law. estas cuestiones I'm stressing transinstitucionales. this Estoy because enfatizando you este hear tema porque year ustedes after escuchan year after año year, tras año technology tras is año moving que la faster than our tecnología se está institutions can handle it. My acelerando God, más you que know, we got to nuestras catch. Well, what? Let's instituciones. do some Tenemos que institutional innovation alcanzar. Pero then. bueno, entonces, ¿qué hacen estas innovaciones tecnológicas? This is an institutional innovation. Esta es una innovación The governing tecnológica. body should El have people gobierno, from regidor, each of tenemos these personas de categories, cada una but de not a estas majority of any categorías. one. The Pero people bueno, who no hay do una the work mayoría. Las personas que should be hacen este from all these trabajo institutional deberían de venir categories, de but not a todas majority estas of any one. categorías, pero no The mayoría money que cualquier should otra. come from all El these dinero institutional también debe de venir de categories, but not a todas estas majority of any categorías, one. pero no And the más annual que uno. reports say the Y los future should show anuales value reportes to all these muestran categories, también but not a valor a todas esas majority of any one. categorías, pero no en Why la is mayoría this de uno. interesting? Así que, ¿por qué este tema es One, interesante? Número uno,
When we do something, Cuando nosotros it has hacemos to make algo, sense to the tiene que bottom tener line. sentido a la The línea business is there. principal, porque bueno, ahí es donde está el It has to negocio. make sense También tiene que knowledge tener because sentido en universities el are there. conocimiento, porque también Has to make la sense in universidad es values parte. because También tienen que NGOs tener are there. valores, porque Has to las make sense, organizaciones no gubernamentales están incluidas. Tiene que tener what else we sentido got here? también UN para... or ¿Qué más? government Ah, has to make sense of los politics because government is gobiernos there. también, a los And it has to make políticos. sense Y tiene internationally que because tener some sentido part a of the nivel UN system internacional, is in porque there. también está parte del sistema de las This Naciones Unidas. also means that we Entonces can también act quiere through decir all que those podemos actuar categories. por medio de todas When estas you're a government, categorías. you act through as a Cuando government. uno es When you're a gobierno, university, you actúa act as a como gobierno. university. Cuando We uno act es as a universidad, trans también como institution, which means we universidad. act through all Nosotros these different categories actuamos como simultaneously, una in different ways. transinstitución y Every por eso nosotros institution has some actuamos value. en todas estas categorías. And every Y tenemos institution valor, has cada some institución tiene valor, cada not so institución, nice value. bueno, no tienen valores Right? a veces no tan So what buenos, we do is we pero lo que attract nosotros hacemos es que people to atraemos this. a las You personas could have a a trans institution a for esta transinstitución. increasing También intelligence. tenemos You una could para have a aumentar la trans tecnología, institution for podemos improving tener una water. You have a transinstitución trans para institution for aumentar anything. el But agua, the para idea mejorar is, cosas. La idea who es, in, let's say if en- you don't want to do it for water, igual who si in no lo hace business para agua, really entonces, wants to ¿quién deal en with the water in negocios quiere Mexico? lidiar con el agua en Attract México them. realmente? Hay Don't que hire them, traer, no hay attract que, them. no hay que contratarlos Who in como the tal, sino universities atraerlos. really ¿Quién en want las to do it? universidades Attract realmente them. quieren Who in atraerlos? government? ¿Quién en You don't gobierno? recruit, 'cause if I No, recruit, no I gotta contratamos manage them. de alguna manera, porque And si this lo is too hiciera tendría complex que to manage. gestionar y es muy complejo by para gestionar. attracting Entonces, them, al you don't atraerlos, have to manage uno them no as tiene que much. gestionarlos And tanto. Y they're además, interested in making sure their están institution interesados does en their part. asegurarse que la institución So cumpla that's a con su different parte. institutional Entonces tenemos category. una categoría So now institucional diferente. Mexico Ahora, amends the México corporate law también está cambiando la trans regla, institution to las it. leyes We corporativas will para tener la register the Millennium transinstitución Project in y Mexico. vamos a registrarlos And then también we'll estos take that proyectos en México. document Vamos a tomar ese and we'll give it to documento every y se lo vamos a legislature dar a in the world the next cualquier day. legislación en el mundo al día siguiente. Okay. We have 63 nodes Tenemos around the world. 63 nodos en todo el A mundo. node is a group of Un nodo es un grupo de institutions and instituciones y individuals de personas that connect local que se perspectives with the conectan, que global conectan perspective. las perspectivas locales con las When we globales. do a study on Cuando the nosotros future hacemos work estudios or en el whatever trabajo del happens to be, futuro o de an cualquier email tema, comes nos to llega un Conchita, correo and then she y sends out the Canchito entonces questions, manda estas translates preguntas, maybe, but las sends out the traduzca stuff to the también, tal people vez a in las her personas networks. en sus redes. And then that responses Y go into entonces the estas overall system. respuestas van a todo el sistema en That's all general analyzed and then y brought se back analiza y después and regresan translated y se into Spanish or traducen al whatever countries it's español going o en on. cualquier So when you hear idioma del people país. say Cuando escuchan que las personas global, digan que local, es un lema, this un is our moto management global, range pues for that así es como se hace And esta each gestión. node Y can be in cada charge of the nodo whole puede estar system, a cargo de todo el sistema. depending on what it Esto is. depende de lo que sea. Conchita was in charge Entonces of putting Canchito estaba a together cargo de an implementar encyclopedia una dictionary of enciclopedia, un futures terms. diccionario We de términos translated de into different futuristas para que languages. se She traduzcan could en draw diferentes everybody idiomas. else. She was the Igual boss of the era whole el system. jefe, digamos, de este sistema. She also created también a, creó contest for young Una students. competencia para los to estudiantes address jóvenes para future issues. también pues hablar drew de on all these cuestiones notes. They're all her staff. del futuro. Ella lo The whole hizo con world's todo y part of su her staff equipo y with también this todo el survey. mundo It's es a very parte cool de su model. equipo. Realmente es So un it's not modelo a muy zero-sum interesante. game. It's a Digamos que no es a multiplication game. cero, no es un juego de Everybody can be multiplicación. charged Todas of las the whole personas system. pueden estar a cargo de este Everybody can be sistema boss, mundial. depending on what Así they're que doing. digamos que todo mundo podría ser un jefe de acuerdo con lo que And we've estén done a lot of haciendo. work. Hemos hecho This muchas PowerPoint will actividades. be available. You Esta don't have to read this right presentación now. va a All I'm estar trying to say disponible. No here tienen que leer todo lo que está is aquí. that Lo we que don't quiero work on decir es one que no thing. trabajamos sobre We un work on solo a whole tema. lot of different things. Trabajamos con diferentes We temas. also Y created, también nosotros the largest creamos collection la of colección más methods to grande explore de the future. métodos para This is explorar el futuro. a resource that Aquí if you're tenemos teaching un a methods recurso. course, it's good to Si use. hacen, por ejemplo, si A lot of ustedes people will say, enseñan "Oh, I cursos do de futuro, perspective, pues I lo podrán do utilizar. Por ejemplo, scenarios." yo Okay. trabajo con perspectivas o one of escenarios. 37 different Entonces, bueno, methods. tenemos es We uno don't de los know the truth of 37 the métodos. future. No conocemos la verdad del For that, you futuro, have to go to porque entonces somebody para else. eso tendrían que ir con otra We persona. talk about Pero nosotros possibilities. hablamos de Yeah, I posibilidades. understand you got Sí, some sí, doubt. entiendo Well, que anyway, tienen that's ahí another algunas story. preguntas, pero We bueno, es don't otro do that. tema. We don't Nosotros claim no the hacemos truth. eso, no So decimos there's que no sabemos la one verdad. way to do No it. es una sola manera para Right? hacerlo. So there's a lot of different methods. Hay muchos And so you métodos can mix and diferentes match y the así unos methods. podemos mezclar estos métodos. Then we put all of our Y después information colocamos toda nuestra updated información daily actualizada diariamente on an online collective intelligence system. en un sistema de inteligencia colectivo que está en It's línea. basically
basically an online Básicamente collective intelligence es system un on the future of the sistema world. de, Now, de Google will inteligencia do a better colectiva job en later. línea sobre el mundo, así que Google Right? tal But vez lo va a we're hacer like the después, early pero nosotros guys somos in the como game. los chicos que So se adelantan en this este juego. has the methods, Digamos que has aquí the tenemos los research, has the métodos, los updates on news, recursos, las scanning actualizaciones systems, sobre computer model. I mean, modelos it's a very large computacionales, escáneres. Digamos que system es that un also sistema can be muy available grande y to también puede estar your library or disponible whatever, para su for biblioteca updating cuando things. cuando quieran actualizar cosas.
And you'll notice that the Y first también se van a slide dar says cuenta que en la primera diapositiva 19.0. dice So the difference 19.0. between La 19.0 diferencia entre el and 19.1 19.0 y el is 19.1 infographics. es pues, la infografía. Our node chair No in digamos Bolivia que said your Olivia infographics dijo in que the las past were good, infografías you en el didn't do pasado them eran this time, buenos, no we'll lo do hicieron them for esta you. vez, los vamos a hacer por So this is ustedes. an international Así que aquí voluntary tenemos system. un People sistema de sort of say, "That's not good. voluntariado internacional. Las take on the personas dijeron, initiative bueno, to no improve está that bien, part." yo quiero mejorar So esta parte. this one has 30 Entonces other aquí pages, tenemos 15, otras we 30 have 15 global páginas, tenemos challenges. 15 desafíos globales. So there's 2 pages Así of que tenemos 2 infographics for each páginas de one, so there's extra infografía 30 para cada pages uno in de there. ellos, así que Quite- tenemos quite más good. páginas, así que me parece que es un trabajo bastante bueno. When we began, Y cuando nosotros empezamos, we sent out nosotros mandamos invitations to futurists around invitaciones the a world futuristas after en doing todo a el mundo 3-year después de hacer feasibility study. un estudio de Never heard of viabilidad a de 3 3-year años. No sé si han feasibility escuchado study? estos estudios de I mean, we're a little de slow. viabilidad de 3 años. Podemos it's a big decir deal que pues putting together a somos un global poco system. lentos, pero Took a realmente fue while. una idea de tener un But when we were sistema ready to colectivo. start, Y cuando we sent nosotros out a note empezamos, mandamos una nota to the guy on the telephone. a la persona que está en el We sent out a teléfono. note Bueno, to mandamos say, una "Okay, nota para decir, what's está going bien, on entonces, right ¿qué es lo now?" que está So I sucediendo en took este telephone. momento? What's Bueno, going on aparte de lo del right now teléfono, ¿qué es lo que está is gonna sucediendo en become este a very momento? big deal Y que in vamos a, 25 esto va a ser years. muy importante en 25 años. And give us but give us the people are either not Y las understanding personas, ya sea que no lo or they're entiendan misunderstanding. o que lo entendían mal. So we collected, I don't Entonces know, reunimos, 200, no me 300 acuerdo, 200, items. 300 puntos. And we also asked them for Y a también les reference so they could pedimos una double check it. referencia para que And we podamos also hacer una asked them, what is it revisión gonna y look también like in les 10 years and preguntamos, 25? bueno, So they ¿cómo had to van a, do some thinking. cómo se They van a ver couldn't en just throw 10, out en stuff 25 and have años? to Tenían work que to it. pensar, no solamente decir And cosas. through a long set of Entonces, questionnaires y and después de interviews, we ended up with varias with entrevistas y 15 cuestionarios, global llegamos issues to a begin with. 15 puntos globales para empezar a trabajar Then con our ello. planning committee, Y that's después nuestro composed of these comité de nodes and some planeación outside que hizo futurists, estos said, "You know, nodos you y guys también de are acting like a bunch futuristas of dijeron, engineers. bueno, ustedes están actuando como un You told conjunto me de all the ingenieros. problems you wanna Me estás diciendo solve. todos los problemas But que there's quieren also some good resolver, stuff out pero there. pues You didn't también talk hay enough más about the good cosas, están stuff. hablando de las So we cosas did the same buenas. process Entonces the hicimos second el year. mismo proceso el segundo año And we said, "What's going y dijimos, on? ¿qué es lo que It could está become a very big sucediendo deal that's para really que good realmente for seamos muy civilization." bueno, que es algo bueno para la The same civilización? process, so we had Hicimos el 15 mismo global proceso, opportunities. creamos 15 In the oportunidades third year, globales y en el tercer we año put the two together nosotros into 15 global unimos challenges. estos dos elementos en And the 15 group from desafíos Finland globales said, y el grupo de Finlandia dijo, "Stop. deténganse. We're using your Estamos 15 global utilizando estos challenges 15 as a desafíos framework globales for como un understanding marco para our poder country, how entender we're nuestro progressing, país, cómo estamos how we're doing in this avanzando, one, how we're cómo doing in nos this. va So en if you estos keep temas. changing Así them, we que can't- así, there's no longitudinal data. entonces digamos que So no hay datos stop. So we longitudinales, kept the deténganse. 15 global Entonces nos challenges quedamos con essentially for estos 18 15 years. desafíos We made a modern- globales durante moderate 18 change años. last year. Hicimos, It's not bueno, a big deal. algunos cambios el año pasado, pero no fueron So cambios tan challenge number grandes. one, and these are Desafío not número 1, in y estos order no están en of orden priority. de prioridad. When you had your high Cuando school tenemos, por biology ejemplo, class, cuando tenían sus clases en you la preparatoria de studied the respiratory biología, system, pues the estudiaban skeletal el system, the sistema endocrine respiratorio, el but one was not esqueleto, important pero uno than no the era other. más You importante rip que el out the otro. skeletal Digamos que system, you're dead. veía, si You rip out the quitas respiratory el system, you're esqueleto, dead. entonces están Every muertos. El system sistema is vital in your respiratorio body. están muertos. One is Digamos que not todos more estos important than the sistemas other. son So the vitales argument of en energy el is more cuerpo. important than Entonces, water por is ejemplo, stupid. este tema de si la energía es más importante Let que the el agua water es un people do tema water, let the tonto. energy people Entonces, que las personas que do the trabajan energy. con agua, que Don't lo hagan, y que las worry about personas que trabajan con prioritization. There's energía, enough que work lo to go hagan. around by No hay everybody. que So the hacer first one prioridades. you just Entonces, el primer desafío que listed tenemos aquí, in que está different ways, solamente is enlistado en how diferentes can maneras, sustainable es cómo el development be desarrollo achieved for sostenible se all puede while lograr addressing para global todos climate change. al poder tratar problemas del cambio climático. All these speeches and all these Todos treaties have not estos changed the data. tratados y discursos no han cambiado los The datos que parts per tenemos. million of CO2 in Las the partes atmosphere por keeps millón going de up every CO2 year. en la atmósfera siguen aumentando Like cada clockwork. año, como un relojito. First wrote about climate change, Y as de mentioned hecho, this esta morning, cuestión since del cambio climático lo dije en la 1973. mañana, I el would mismo se never hizo en have believed we 2073. got to 2018 Jamás and we haven't pensaría turned que hemos around llegado al yet. 2018 y no hemos Now, it's disminuido esta politically cantidad. expedient to say that Y we should have realmente podemos decir que tenemos que 450 tener parts per million as our 450 partes por millón como objetivo. Nature does La not give a naturaleza damn pues no about le political importa feasibility. estas viabilidades Nature didn't políticas. get La naturaleza memo. realmente pues no recibió este We have memorando. we have Nosotros impact también right tenemos un now impacto en este momento at 400 parts per en million. 400 So it seems to partes por me millón. we not Entonces only me have to parece stop que no putting solamente
solamente stuff tenemos up. que dejar to de figure out how to mandar take some stuff contaminantes al well. espacio, sino también como dejar How can de quitarlos. how can we ¿Cómo have podemos everyone have clean pues, water without tener conflict? esta agua limpia, sin conflicto? Between 40 to 60% De of the 40 a world right 60% now en gets el its mundo en este water momento from recibe el agua watersheds that are outside de of their las country, capas that are de controlled by two agua or que more está countries. fuera de su país y está And the water controlado tables are por going down. dos
o más Think about países. those Y two también facts, estas capas freáticas están and you'll see disminuyendo. that Tenemos que conflict pensar en over esto water para is decir que gonna el be conflicto a business sobre as el usual agua nightmare. va a ser una pesadilla. See, look, take a look at the map of Vean, por Africa and watch the ejemplo, Nile vean River. el río How Nilo. many Si vemos en un countries mapa have de not África, ¿cuántos developed países no han industrialization desarrollado much yet? esta And what industrialización? happens ¿Y if qué es they lo que do? sucede si lo van a They hacer? take more water. Entonces van a tomar How's más the water agua. gonna get up Y to Nile? entonces, How's it ¿cómo gonna get vamos to Cairo? a Could llevar you esta agua al imagine Cairo? ¿Pueden Egyptians imaginar accepting también a the los idea that the egipcios Nile is pensando en la dry idea in que el Cairo? Nilo se está secando en el No. Cairo? Claro que no. So we got to figure out how Entonces to tenemos change que the water resolver situation. cómo How can cambiar esta population situación growth del and agua, cómo el resources be brought into crecimiento de la How población can y de los genuine recursos se pueden democracy emerge balancear from y cómo authoritarian regimes and esta not democracia regress? puede aumentar freedoms have gone en down a los little bit over the last gobiernos 10 years. How autoritarios, can decision cómo making las be tomas de enhanced decisiones se pueden mejorar by integrating al improved integrar las global mejoras de during los unprecedented puntos accelerating mundiales change? en frente Are al your cambio acelerado? Entonces, es parte de nuestra misión todos estos How can the temas. global convergence Entonces, of cómo la information, communication la technologies, convergencia artificial mundial, intelligence, la and all kinds of new inteligencia capabilities coming up artificial y todas esas work for everyone? capacidades pueden ayudarnos a How todos can ethical nosotros, como market también economies la economía be encouraged global pueden to help fomentarse reduce the para gap ayudar a between the reducir rich la and the poor? brecha entre los ricos y los pobres. How can the threat of new and Entonces, cómo la re-emerging amenaza de diseases las and nuevas new enfermedades y de microorganisms be los reduced? microorganismos también se pueden reducir. We know that it Nosotros takes sabemos que esto less conlleva time to menos sequence the tiempo gene. para hacer esta secuencia We del know that we gen. can Nosotros go sabemos to que igual vaccination podríamos material utilizar very las fast, vacunas still rápidamente, have to pero take aún time to así produce tenemos it, que tomar and we tiempo still para have to take producirlas time y to get it around the tomarnos world. tiempo para también distribuirlas en have todo to el mundo. change the Tal vez model tengamos que cambiar el of modelo immunization de la vacunación fire a lo que nosotros le extinguishers. hacemos We don't know con where los a fire extinguidores de is going to incendios. occur. No sabemos cómo va But we a put suceder un fire incendio, pero extinguishers si in various ponemos places, so extinguidores if en it varios happens, lugares para que en we're ready caso to de que go. suceda We un may incendio have to estemos find out listos how para to actuar. bring up Tenemos the que immune saber cómo system poder llevar esta vacunación full strength completamente ourselves. That's sin the matarnos, esa es la Bring it up full cuestión, strength y que to sea wipe totalmente out fuerte whatever para that foreign eliminar agent is. estos agentes de Imagine enfermedades. Ebola Imagínense el going ébola airborne. que ya esté, por ejemplo, en aviones Consider the jet planes. o estos aviones de jet. Right. Consider shipping. O el envío, Food, por ejemplo, el envío de comida, de tourists, alimentos, entre otras cosas. We have time bombs Tenemos in the también future estas waiting bombas de for us. tiempo en So el we may futuro que have nos to esperan. change Entonces our- tenemos que because cambiar, if Ebola debido goes a que airborne, si tal vez llega take una that bala sequence en from avión, gene hay que sequencing I quitar esta mentioned all the way to secuencia vaccination and getting it around. de los genes That's hacia la weeks, vacunación. Esto even if va a you're doing really conllevar well. semanas, aunque nosotros nos esté Weeks, yendo but if bastante you have bien. an airborne Semanas, pero si disease tenemos with una mosquitoes, enfermedad, por Ebola, ejemplo, that can en el go caso de ripple los onto a mosquitos o continent la pretty fast. ebola, entonces puede irse esto So, rápidamente. There's possibilities of Tenemos finding out with a lot of posibilidades this para AIDS encontrar research con that's going toda on esta right now. investigación de As a result enfermedades of o de AIDS las research, we're del learning a SIDA. lot Estamos about the aprendiendo immune mucho system sobre el that we did not sistema know before. inmune que antes no sabíamos So debido a we esta may be able to investigación, así que figure tal that vez out, podamos how saber to bring up the immune cómo system without killing poder people. fortalecer el sistema Military, inmunológico sin matar a las personas. La milicia, Medical research la is investigación studying this médica, están because they estudiando realize esto porque that se dieron cuenta biological weapons que las armas may get used biológicas more tal in the vez future than the podrían past. ser más en el And if futuro so, we have to que en el figure out pasado. how Entonces to tenemos que encontrar la handle manera para the poder truths manejar in estas such a situation. verdades en estas situaciones. Now you can say, well, they'll Ahora pueden vaccinate decir, them for bueno, pues anthrax. vamos Well, fine, a but what vacunarlos happens para if el the anthrax, opponent pero ¿qué pasaría si el tweaks the genetics oponente a little bit cambia with la synthetic genética biology con esta and biología your sintética immunization y is entonces worthless? la It's faster for them vacunación to get no you funciona? than for you Es to más have the fácil que immunization ellos system lo defeated hagan and para lose que that las war. personas tengan So, las vacunas this correctas. work is being Así que todo worked este on. trabajo se está How can haciendo. education ¿Cómo make la humanity more educación puede intelligent, hacer que la humanidad sea más knowledgeable, and wise inteligente, enough más sabia, to address para the que global pueda challenges? abordar estos We're learning desafíos a lot globales? Estamos about aprendiendo human brain muchísimo sobre el cerebro functioning. humano y su funcionamiento. We used to think Antes that pensábamos when you were born, que cuando uno nace, that was it for your brain. eso era ya lo único don't para el get any more cerebro. neurons, No you teníamos don't más get smarter. neuronas, no nos That's volvíamos it. más inteligentes. Eso All era you lo can do único is para el just cram a cerebro. bunch of Solamente knowledge in the brain. podríamos aumentar, That's digamos, it. conocimiento en el cerebro We y now eso era know lo that that's único. not Ahora true. sabemos que eso no es cierto. Your brain can Que grow el cerebro neurons, puede hairs crecer on the neuronas, neurons can change también direction, pueden cambiar diameter, estas speed direcciones de of influencing each diámetro, other. de velocidad. capabilities of the Las brain are beyond capacidades our del understanding. cerebro realmente están mucho We're más allá de learning lo a que lot about how entendemos. to Estamos increase aprendiendo brain mucho functioning, de cómo but podemos we're aumentar not el funcionamiento teaching cerebral,
laboral, teachers pero no estamos how to enseñando a teach los maestros students cómo with enseñar a los that new estudiantes knowledge. sin ese nuevo conocimiento.
We teach people physical Enseñamos a las exercise, personas, por ejemplo, but los we're not ejercicios teaching físicos, pero no neurological les exercise. enseñamos estos There are a ejercicios couple of brain neurológicos. tricks, yes. Hay algunos But not truquitos much. neurológicos, pero We're nada más also que learning a eso. lot about the Estamos interface aprendiendo between mucho también en la computer interfaz de las, stimulation and de the la, brain. How are we de doing las that? computadoras We're y la giving them estimulación simple del games cerebro. like ¿Cómo lo that. estamos Better than haciendo? nothing. Tenemos algunos But juegos we could también, make pero increasing podemos intelligence an aumentar la objective of inteligencia y education. también que esto sea el objetivo de la educación. How can shared Y values and cómo new estos security valores strategies compartidos y reduce las ethnic conflicts, estrategias pueden terrorism, reducir los and the conflictos use of étnicos, el weapons of terrorismo mass y el destruction? uso de armas de destrucción How can the masiva? changing Entonces, status ¿cómo of women este improve the estado human condition? cambiante de la mujer puede How mejorar can también su transnational condición? organized ¿Cómo crime networks be las stopped redes criminales from becoming more transnacionales powerful pueden and detenerse a sophisticated que sean global tan enterprises? poderosas y sofisticadas You en take estas corporaciones all the budgets, globales? the military budgets of the world, Por ejemplo, si tomamos todos los You add 'em up. presupuestos del It's mundo, about los sumamos 1.6 es trillion 1.6 billones de In dólares. Spanish and English doesn't En work inglés y well en in español trillions no and funciona billions, muy bien en so cuanto a bear los with me on trillones y los this. billones, así que por favor aguántenme tantito. But say 1.6. Pero para decir 1.6, hay que decir nada más esta cantidad, By our 1.6. calculation, Y organized según nuestro crime is cálculo, el between crimen organizado 3 está to entre 4 3 a 4 trillion dollars. billones By de our dólares. calculation, Y nuestro organized cálculo, crime el crimen worldwide organizado a nivel Takes mundial, in twice the amount toma of money la than all the cantidad militaries combined. doble que todo el de la milicia, todo el This presupuesto is de a la weak milicia point in combinado. foresight. Esto es un You get punto all kinds débil of porque tenemos foresight, future pues studies on muchos energy and food and all predicciones this en stuff. energía y la comida y organized varios crime, temas, pero el crimen we don't deal with organizado that. realmente casi no se It's a hace. bigger deal than the Es military. algo más in grande fact, que la in the world. milicia, We're de not hecho, en el addressing mundo it. y We're no sensitive estamos to it here. abordando It's a este whole world tema. situation. Es la situación en And todo there's el a mundo. strategy in Y the state of the future. y esta estrategia en el estado del futuro se hicieron pruebas con diferentes países y tal vez podamos empezar a cambiar esa situación. Entonces, cómo las demandas de energía se pueden satisfacer de manera eficacia, cómo los desarrollos tecnológicos y científicos pueden mejorar la condición humana y cómo las consideraciones éticas realmente se vuelven más incorporadas en las decisiones globales. Esto nos parece que es la agenda humana. Es diferente que lo que hace los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Está bien, pero queremos tener éxito en esos objetivos. Pero hay cosas que son desafíos a largo plazo. ¿Cómo entonces, en este caso, el papel de las mujeres que está cambiando puede afectar el futuro de la condición humana? Este no es un objetivo, es un desafío. Entonces tenemos desafíos y esto empezó antes de los objetivos. Tenemos, digamos, un traslape, pero estos son desafíos y hay maneras para evaluarlos. Ahora la pregunta sucede, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es esta tarjeta del reporte? Entonces, le pedimos a nuestros nodos en todo el mundo que tuvieran a personas que ellos seleccionaran y que evaluaran o que sugirieran cuáles son los indicadores que uno podría medir para cómo nos está yendo en ciertos temas. Entonces, tenemos alrededor de unos 30 indicadores. Y déjenme ver si puedo cambiar la diapositiva. Muy bien, si ven esta gráfica, como por ejemplo el índice del costo de vida, este índice, bueno, la inflación puede subir y bajar, pero también tenemos una integración de diferentes indicadores. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una predicción de 10 años, entonces el mundo va a estar mejor en 10 años. ¿Y cómo lo podríamos saber? ¿Cómo lo podríamos medir si va a estar mejor? Entonces, aquí nos dice que en 10 años vamos a tener más progreso, pero quiero que se den cuenta que en el 2007 aproximadamente, 2017, 2008, podemos ver que empezó a acelerarse el progreso. Ahora, si se saltan la recesión y las crisis financieras, una disculpa hacia los Estados Unidos, entonces pueden ver en dónde estaría. Cuando las personas dicen, bueno, nos recuperamos de esto, yo les digo, bueno, sí, una disculpa, pero mira en dónde podríamos haber estado. Es una gran brecha. Una de las cosas que podemos hacer al respecto es que entonces podemos decir, si una de las variables de hecho realmente llega a su mejor posible, entonces ¿cómo puede afectar todo el índice en general? Entonces podríamos terminar teniendo un estudio empírico para decir cuál va a ser la prioridad para el mundo. Y de esta manera también se puede hacer para un país. Hemos estado estos índices en China, en Pakistán, en Kuwait y en muchos otros países en donde podemos tener un índice del estado del futuro, incluso aquí, o por ejemplo para un contenido como para la gestión o para la gobernabilidad municipal. Si este gobierno municipal va a ser mejor en 10 años, entonces ¿a qué se refiere esto en particular? ¿Qué es lo que podríamos medir? Y así cómo podemos hacer la gestión. Entonces, a una situación global, esta tarjeta del reporte se ve como esta. La parte que está en negro
Tenemos información de hace 20 años. La que está en blanco es de 10 años y la última es la información actual y la más ligerita es una proyección para los próximos 10 años. Entonces, esto nos da la habilidad para decir, estamos ganando como una especie si vamos a vivir por más tiempo, más saludables, con más educación, con recursos. Y estaba hablando también del problema del agua, que es un problema muy serio. Pero también tenemos una gran cantidad de personas con acceso al agua, que esto ha tenido un gran éxito, pero realmente todavía tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos que resolver. Estamos ganando, pero todavía tenemos problemas. La mortalidad de niños y los usuarios de Internet. Lo que estamos perdiendo es en el ambiente, el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado. Entonces, yo diría que de aquí la humanidad está ganando más de lo que está perdiendo. Pero en donde estamos perdiendo son temas muy serios, entonces no tenemos derecho de ser pesimistas, pero tampoco de irnos a dormir. El capítulo número 3 aquí, hicimos un taller con la OTAN sobre el terrorismo y muchas de las presentaciones están disponibles en nuestro sitio web. Solamente tienen que ir a esta sección en terrorismo, le dan clic en esta sección y van a ver la lista de las personas, por ejemplo, y también las PowerPoints. Toda esta información está disponible. Una de las cosas claves en esto es que una persona que actúa por sí misma tal vez pueda implementar una arma de destrucción masiva, tal vez en un futuro. En el pasado nos preocupaban las naciones-estado. No muchas Estado, por ejemplo, como México o Estados Unidos, que fueron a guerra, no exactamente como que México fuera a guerra, digo, esto es algo muy del pasado. Así que no muchos estados iban a estar en guerra, pero hay muchas cuestiones internas, muchos problemas internos que están sucediendo y también la proliferación de muchas formas de terrorismo, pero aún así son grupos. Nos preocupa en el futuro a largo plazo es que una persona actúe por sí misma. No quiero hablar detalles de cómo se va a hacer esto, pero piensen, por ejemplo, los avances en la biología y también en la ciencia, de cómo puede hacer algo que mate a muchas personas. ¿Cómo prevenimos esto? Nos parece que hay, por ejemplo, una tríada. Número 1 es los medios técnicos. Van a hacer cosas como los nanosensores en espacios públicos conectados por estas redes masivas para rastrear el movimiento molecular en el espacio. Entonces, bueno, uno ya podría saber qué es lo que está pasando. Es mucho avance, mucho progreso, pero me parece que es uno de los enfoques de los recursos técnicos. Número 2, estamos aprendiendo mucho del comportamiento humano, de la cognición y el funcionamiento del cerebro, pero no estamos aplicando este conocimiento para resolver a las personas que están locas. Digamos, no es que realmente esté resolviendo un problema. El punto es que si uno quisiera quitarse o eliminar todo el mundo, quiere decir que uno está loco. Y la tercera categoría es algo que le gustaría estudiar al proyecto Millennium. Así que si algunos ustedes tienen ahí algunos millones de dólares, por favor, pásenlos, porque queremos estudiar cuáles son el papel público en esto. En la Guerra Fría, pues el público no tenía realmente ningún papel más que pagar impuestos. No hacían nada más que eso. Pero el objetivo al final para prevenir es las personas realmente, las relaciones, por ejemplo, entre la familia y entre la comunidad. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia y la comunidad para prevenir que una persona pueda implementar una arma de destrucción masiva? Es la tercera parte de la triada y nos gustaría estudiar esto a nivel global para ver, pues, capacitamos a las personas, cómo le podemos hacer, les ponemos rock and roll o cómo le podemos hacer para que las personas entiendan que tienen responsabilidades. Y suena un poco difícil, pero quiero que se acuerden que a principios de la computadora las personas pensaban que iban a ser una compañía de computadoras y el gobierno iba a protegerlos de los virus. Y ahora dicen, no, es tu responsabilidad. Tú tienes que poner ciertas protecciones en tu computadora. Entonces distribuimos también esta responsabilidad en las computadoras y también, por ejemplo, distribuimos la responsabilidad para reducir la cantidad de locos. Capítulo número 4. Aquí tenemos un capítulo que realmente me gustaría que leyeran.
Tenemos 3 escenarios sobre el futuro del trabajo y la tecnología hacia el 2050. Cada escenario tiene unas 10 páginas y pues es uno de los trabajos más detallados que hemos hecho en cuanto a los escenarios y nos ilustra pues estas relaciones y los problemas potenciales y también ventajas sobre estos temas. El primer escenario es complicado, es digamos un conjunto de cosas que es las buenas tomas de decisiones y las que son malas y después hacemos esta proyección. El número 2, vemos estos cuestiones políticas y económicas, desesperanza futura, es cuando se acelera las fracciones en la sociedad, por ejemplo, entre los que apoyan a Trump y los que no, ¿saben? Bueno, todas estas fracciones sociales que empiezan a reforzarse debido a que escuchan a sus propias ideas y empiezan a empeorar. Y cuando nosotros tenemos una aceleración de estas fracciones, entonces no tomamos decisiones en general. Y si no tomamos estas decisiones en general, entonces sucede algo malo. Ahora ya sabemos que la inteligencia artificial pues puede quitar muchos, por ejemplo, estos conductores o con el tiempo para el 2030, 2040 vamos a tener otro tipo de inteligencia y este impacto va a ser mucho mayor de lo que las personas están hablando el día de hoy. Los países tienen que pensar y considerar estos elementos y crear planes para poder resolver los problemas. Esto en el escenario 2 aún no se ha hecho y uno podemos ver, por ejemplo, el vacío y después voy a hablar de esto más adelante. Número 3. Si los humanos fueran libres, aquí tenemos en donde la sociedad empieza a considerarlo. Y entonces tiene la anticipación de cómo la inteligencia y otras tecnologías pueden cambiar problemas y también establecer garantías para las personas que necesiten la ayuda y así podemos tener una economía que se actualiza a sí misma. Pueden recordar esto, por ejemplo, Abraham Maslow, pueden recordar esta persona y Maslow era un estudiante de Sigmund Freud y Freud les dijo cómo las personas enloquecían. Y los estudiantes dijeron, bueno, te voy a decir entonces cómo las podemos hacer más saludables. Y la manera es con esta jerarquía de las necesidades. Si ellos las satisfacen, entonces se van a empezar a actualizar y van a volverse saludables. Entonces, si podemos hacer esto para las personas, ¿por qué no para la sociedad? Estamos en el proceso de tener los requisitos para todas las personas a nivel mundial. La pobreza extrema puede desaparecer para el 2030. En esta proyección nos está yendo mejor para resolver la pobreza en general que hace unos años. Así que estamos en el proceso de satisfacer las necesidades básicas del mundo. Y también en esta cuestión de pertenencia, pues tenemos todas estas redes sociales para la parte de la pertenencia. El siguiente punto es cómo podemos ganarnos la vida siendo uno mismo. Es una idea ridícula en el pasado, realmente si eran un pescador, un granjero, en muchas otras cosas, pero si tenemos un ingreso básico, por ejemplo, después de tener unas buenas calificaciones, después tenemos un buen trabajo y después ya salimos a las calles y tenemos ciertos ingresos básicos en algún punto y ahora pues ya no es sostenible, pero por ejemplo con el tiempo podemos pensar que va a ser sostenible y ahora cuando llegamos a este punto entonces podemos empezar a decir ¿quién soy yo? ¿Y cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis pasiones? Y entonces conectarlo con el mundo. Si tu pasión o si tu interés es alguno que en el pasado teníamos un número limitado de personas con las que uno podía conectarse, entonces podemos decir que tenemos que actualizarnos a la situación, pero ahora la mitad del mundo está conectado con la otra mitad del mundo, así que de manera literal puede darse cuenta, entonces, ¿cómo puedo conectarme a esa otra parte del mundo para ganarme la vida y hacer las cosas que me interesan? Por ejemplo, tal vez yo quisiera ir al Museo de Antropología mañana, puedo entonces mandar una nota y decir, bueno, ¿quién quiere ir conmigo al Museo de Antropología? O tal vez si me voy a poner una cámara en mis lentes, ¿quieres venir conmigo? Entonces, si quieres venir conmigo, dale clic aquí, €1 o 1 libra. ¿Cuántas personas no quisieran ir al museo? Tal vez 10, cientos de personas, no sé. Pero digamos, si hay 100 personas, entonces son $100 que me va a dar una muy buena comida. Pero pueden utilizar su imaginación. Entonces, ¿qué doctor en África podría tener un sobrino que hable inglés? Entonces puede ir un
decir, ver café y un Malawi, y entonces ver un sitio web sin costo para decir, entonces vamos a consultar cuántas personas quieren revisar con un brujo, digamos, más de 5. Entonces puede cobrar $1 y entonces, bueno, entonces va a generar un buen dinero. Así que si ustedes pueden ganarse la vida yendo a un museo o con la brujería, entonces también podrían ganarse la vida con otras posibilidades que no hemos considerado. Bueno, ese fue el escenario 3. Tenemos 3 tipos de inteligencia artificial que se confunden todo el tiempo. Ahora, si no se acuerdan nada de lo que yo les dije, bueno, quiero que pongan atención, que cuando hablan con sus amigos de inteligencia artificial, no solamente digan IA. Puede ser estrecha, general o súper. Son elementos diferentes. La estrecha es lo que tenemos el día de hoy. La inteligencia artificial estrecha es, por ejemplo, que esté un carro, no exactamente diagnosticar el cáncer, sino manejar un carro. Entonces, por ejemplo, a esto se refiere la inteligencia artificial y también el aprendizaje de máquinas. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, las personas van a perder el empleo por la inteligencia artificial, pero no. El punto es que la inteligencia artificial general no lo tenemos aún, tal vez es posible, pensamos que va a ser posible y tenemos que planear desde antes para esta inteligencia. Ahora, esta inteligencia general, pues por ejemplo está en el Internet de las Cosas y los sistemas estrechos, por ejemplo, podemos llegar a este punto en la computación cuántica de lo que tenemos hoy en día. Esta habilidad para afectar la sociedad y también a los trabajos, y también está mucho más allá de la inteligencia estrecha. Lo que quiere decir es que tal vez vamos a tener desempleo en este momento por esta inteligencia estrecha en varios campos, pero si llega la inteligencia artificial general, va a comunicarse simultáneamente al mundo. Entonces, por ejemplo, si sucede algo en Pakistán, se va a escuchar en el mismo momento con sistemas de plataformas. Esto quiere decir que el impacto del desempleo puede suceder rápidamente. Queremos evitar esto porque los países no están listos para llegar de un 20% de desempleo a un 80% de desempleo en un año. Sería una pesadilla. Tenemos que prevenir esto. Ese es el escenario número 2. Ahora, la inteligencia artificial súper es esta inteligencia que nos dice y que establece sus propios objetivos. Eso es lo que la ciencia ficción les está diciendo cuando escuchan a Elon Musk y a Hawkins diciendo, la inteligencia artificial tal vez nos puedan eliminar. No están hablando sobre la inteligencia estrecha ni la general, están hablando de esta superinteligencia artificial. Y debido a que la superinteligencia artificial va a establecer sus propios objetivos, no van a tener ni idea de qué es lo que está haciendo por definición. Es mucho más allá que el entendimiento que tenemos. Y ahora las personas confunden estos 3 elementos y con lo que hace cada elemento. Es por eso que es muy importante hacer estas diferencias. Mi propia perspectiva al respecto es que han escuchado la expresión que si ustedes no pueden deshacerse de esta persona, únense al enemigo. Pues entonces mi actitud es, entre más nos fusionemos con estos elementos, va a ser más probable que nosotros podamos llegar con la superinteligencia en lugar de que nos engañe realmente. Estos son problemas serios y tenemos tiempo para pensarlos, tenemos tiempo para pensar. Hemos hecho talleres en todo el mundo para resolver qué podemos hacer. Por ejemplo, también han hecho varias cosas que han hecho el nodo en México y tal vez podríamos hacer más cosas a futuro. Y ahora ya tenemos estas respuestas. Esto está en el reporte State of the Future y vamos a volver a analizarlas y vamos a crear más. Pero queremos que sea un diálogo continuo porque esto es una familia humana, una plática de una familia humana. Si México hace lo correcto en esto, es irrelevante porque entonces van a también tener todas estas migraciones de países que no lo hicieron bien. Entonces digamos que esto tiene que estar relacionado con las decisiones humanas. Además de esto, muchas personas hablan sobre el impacto de la inteligencia artificial, algunos de los robots, pero no sobre la biología sintética. La biología sintética no es lo mismo que tomar un ADN,
tomar la sección 9, cambiar algo y colocar algo nuevo. Esto es realmente algo más complicado, pero no se refiere a esto. La biología sintética es cuando nos sentamos enfrente de una computadora y decimos, dame todas las bases de datos del material genético, de todas las especies que tenemos y de los registros. Entonces, digamos que yo quisiera hacer una especie que pueda vivir en mi cerebro y entonces pueda comerse el sarro. Digamos, ¿cuáles son las capacidades para el código genético para que haga esto? Entonces, yo hago aquí una gráfica con el ADN y me aseguro que se vea como que va a funcionar y entonces puedo arreglar estas piezas, partes del ADN en este momento se puede hacer ya. Ya se pueden ordenar. Las personas están haciendo estas actividades hoy en día en su sótano y están creando su propio ADN. Entonces, digamos, de especies que nunca han existido antes, se producen masivamente, digamos que los ponen en el cerebro y hacen actividades inteligentes, pero la idea es que la biología sintética, por ejemplo, piensen en muchas cosas que la naturaleza puede hacer y que ustedes no pueden hacer. ¿Y qué es lo que sucede si podrían empezar a hacer todas estas cosas? Sería un mundo diferente. La biología sintética podría tener un gran impacto y mucho más de lo que estamos viendo ahora. Y en todos los estudios que yo he revisado en cuanto a las tecnologías futuras y el trabajo futuro, ninguno menciona a la biología sintética. La ciencia computacional es donde hacemos simulaciones con muchas computadoras a nivel mundial y también hacemos miles de experimentos en un laboratorio y podemos hacer algunos a la vez. Esta ciencia computacional y la biología computacional, la física computacional, la ingeniería computacional, la química computacional van a acelerar la investigación en la ciencia mucho más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. La analítica, la nube, la nanotecnología, la realidad de las cosas, la telepresencia, las comunicaciones telegráficas, la inteligencia colectiva, el blockchain, 3D, la impresión en 3D, el material de biología, drones, los carros autónomos, los vehículos autónomos, la tecnología conciencia y todas estas tecnologías. Todo esto uno se le llama NT, porque pues hay mucho que para poder enlistarlos. Entonces es NT, que es la tecnología futura. Todos estos elementos se tienen que revisar a futuro y su sinergia. Por lo general los estudiamos de manera aislada. Dame una predicción en la tecnología, en la computación cuántica. El punto es que todo se integra como el teléfono que está integrando muchas de estas tecnologías. O, por ejemplo, la computación cuántica, que es lo que sucede cuando la computación cuántica y la inteligencia artificial general sí suceden al mismo tiempo. Si cada persona en el mundo tuviera acceso en la nube, entonces tal vez podrían tener acceso a la computación cuántica como persona en una nube para el 2030, 2040. Tal vez podrían hacer impresión en 3D de un sistema de nanotecnología para el resultado de esta computación cuántica y de la inteligencia artificial general. Hay que ver la integración. Es como este cubo Rubik, porque los economistas nos dicen que, bueno, uno genera una riqueza al combinar cosas de maneras diferentes. Entonces, es una manera en la que podemos ayudar a hacer esto o tal vez también crear nuevas capacidades. Entonces nos parece que una nueva economía es inevitable. Por ejemplo, el futuro de los granjeros o de los trabajadores de las fábricas no es lo mismo que los trabajadores del conocimiento. Dicen, bueno, ¿qué es lo que sigue? En este momento, la concentración de la riqueza está aumentando. ¿Saben cómo detenerlo? Pues hay cuestiones serias. Para la historia realmente no sabemos qué suceda cuando la riqueza esté tan concentrada. ¿Qué es lo que va a suceder? Anteriormente teníamos una revolución, entonces, digamos, quitábamos algunos edificios, algunas puentes, matábamos a algunas personas. Ahora tenemos las redes eléctricas, tenemos aeropuertos y es mucho más complejo ahora. Así que queremos evitar que empeoren las cosas. Las brechas de ingresos están aumentando también, la falta de empleo, el retorno de la inversión en capital, por lo general es mejor que la mano de obra. La tecnología futura va a reemplazar esta mano de obra, ya sea mental o física. Así que este desempleo estructural a largo plazo es algo muy natural y digamos que es una proyección de una tendencia que no nos va a sorprender. Y la consecuencia de esto
vamos a tener una inestabilidad social muy grave y las personas también van a tener las manos en tecnología más avanzada para bien y para mal de lo que tienen el día de hoy. Tenemos que hacer algo al respecto, realmente tenemos que hacerlo. Entonces empezamos a leer los documentos. Tenemos que saber, pues como cualquier otra fuente de estudio, lo que estaba pasando. Hicimos un cuestionario hacia todos nuestros nodos. Les mandamos también nuestro cuestionario a todos los nodos. Y el cuestionario tenía preguntas que no se hacían en los documentos o que se respondían de manera deficiente. Por ejemplo, la mayoría de estos estudios nos dan una buena gráfica de cómo, por ejemplo, tienen esos problemas, pero nunca decían qué es lo que vamos a hacer con esos problemas. Y los problemas que decían sí que podemos hacer al respecto, por lo general, tenían las mismas respuestas. Aumentar la ciencia y la tecnología y la educación, ingeniería y matemática. Muy bien, muy buena idea, está bien, pero si la mano de obra en el 2050 es de 6,000 millones de personas, ¿realmente crees que 6,000 millones de personas van a ganarse la vida con esta educación en ciencia y tecnología, ingeniería y matemática, cuando tengamos esta inteligencia artificial y la computación cuántica? Me parece que no es cierto. Sería algo bueno y sí lo deberíamos hacer. No estoy diciendo que no, lo deberíamos de hacer, pero no podemos colocar todas las canicas en una sola canasta. Entonces hicimos varios escenarios según el resultado y también se los mandamos para recibir retroalimentación y después utilizamos estos escenarios como información para los talleres en todo el mundo. Y les pedimos que resolvieran estas preguntas y estos escenarios. Y entonces tomábamos los resultados, colocábamos la primera ronda de resultados aquí y la siguiente ronda de resultados van a pasar después de esta. Aquí tenemos los países que ya están participando y los otros son los países que están en preparación. Lo que estamos tratando de hacer es crear, digamos, como un movimiento, como el movimiento para que las personas entiendan que estamos viendo al mundo como un sistema entero, tanto el sistema humano, ambiental, en general. Y estamos tratando de sugerir exactamente lo mismo, como estos desafíos globales, cómo podemos abordar estos temas al mismo tiempo que resolvemos estos problemas climáticos y ambientales. Tenemos 3 escenarios, es complicado, ya lo mencioné anteriormente, tenemos esta agitación política y también, por ejemplo, la parte de los humanos. Esta bolsa mezclada, también tenemos una aceleración en el cambio, tanto en la inteligencia y en estupidez, como lo que tenemos el día de hoy. Nosotros tenemos mucha estupidez, pero también tenemos mucha inteligencia. Y también la adopción irregular de la tecnología en progreso. Hay algunos países les está yendo muy bien y otros no lo están haciendo tan bien. También el crecimiento de empleos en las industrias de biotecnología. Esta es una de las áreas que me parece que las personas pues quieren tener más trabajos y, por ejemplo, la biotecnología es un muy buen campo. Este desempleo alto en los gobiernos no crean unas buenas estrategias y también el éxito mezclado en el ingreso. A algunas personas les va bien, a otras personas les va mal. Las empresas grandes siguen creciendo sin el control del gobierno. Esa es una de las tendencias. Ahora, en el mundo multipolar que va a ser 3D y virtual de las compañías y de los gobiernos. Ahora en el mundo vamos a estar libres, digamos, por ejemplo, ya no vamos a tener teléfonos ni manos, todo va a estar integrado en los lentes, si están hablando, entonces va a haber los contratos que pueden negociar con el avatar que está en otro lado y, digamos, ya rápidamente se pueden hacer tratos, la velocidad de las transacciones va a ser extraordinaria en el futuro. Y esto ya está en experimentación, ya está, no es ciencia ficción, esto ya es una realidad. Así que tal vez podamos vivir en un mundo, en este escenario, en donde el mundo físico, el mundo virtual y el mundo de realidad aumentada es un continuo y la distinción, pues a nadie le va a importar esta distinción. Número 2, la agitación política y económica. Digamos que vamos a tener la polarización social que previene la toma de decisiones, también las migraciones ambientales, económicas y políticas, van a aumentar los conflictos étnicos. Los gobiernos no han anticipado los impactos de la inteligencia artificial general y por lo tanto no hay estrategias para abordar este aumento de desempleo. El desempleo va a explotar en el 2030
y también nos va a llevar a una gran agitación política en el 2050. Los sistemas financieros no pueden soportar las sociedades que envejecen, entonces vamos a tener crisis financieras tras crisis financieras tras crisis financieras. El orden mundial se ha deteriorado en este escenario en una combinación de naciones-estados, de mega organizaciones, de grupos criminales. Ese fue el escenario 2. Escenario número 2, migraciones que van a estar sin trabajo. Y también vamos a tomar el crimen organizado, la corrupción, la guerra, el terrorismo, y vamos a tener un traslape haciendo que la democracia y los mercados libres sean una ilusión. Escenario número 3. Los gobiernos ya anticiparon el impacto de la inteligencia artificial general y, por ejemplo, las escuelas ya tomaron estas estrategias. Se hizo gran investigación de cómo enfrentar estos sistemas de ingreso básico universal. Ahora, soy el primero en decir que no creo que este ingreso universal es una buena decisión que se tenga que tomar en este momento. Es financieramente irresponsable, no hay suficiente ingreso, al menos según lo que yo pienso, para gestionarlo, y aún realmente no se necesita, pero me parece que para el 2030 sí se va a necesitar. El ingreso va a subir con todas estas tecnologías, el ingreso sí, de lo que teníamos antes, y el costo de la vida va a empezar a disminuir debido a estas nuevas tecnologías, en donde se traslapan, entonces ya no va a ser sostenible y también innecesario. Yo no veo cómo vamos a tener todo el empleo con todo este cambio tecnológico. Realmente no lo veo. No veo que suceda en este momento, pero en el futuro sí creo que va a suceder. Hay muchos experimentos que se han hecho en Brasil, en Namibia, en la India, y acaban de terminar uno en Finlandia. Y una de las conclusiones que están viendo es que la idea de darle dinero a las personas es como, bueno, van a decir, se van a volver flojos, van a perder el autorrespeto. Eso no dice la investigación. Siempre hay un porcentaje que, bueno, sí, se va a aprovechar del sistema, pero la mayoría de las personas que van a invertir en la libertad de este dinero extra para hacer cosas que no hubieran hecho de otra manera, o tal vez para los niños, por ejemplo, con estas, para hacer un negocio, no importa lo que quieran hacer, las personas se aburren de no hacer nada, son curiosas. La mayoría de los seres humanos no quieren estar ahí sentados viendo a la pared todo el día porque pues no lo hacen. Entonces empiezan a ver qué es lo que son esta autoactualización es posible en este mundo. El aumento de la inteligencia también es un objetivo de la educación. El autoempleo se sigue aumentando. El entretenimiento pueden hacer que haya una cultura, un cambio cultural, desde una cultura del empleo a una cultura de la autoactualización. Porque sí, la idea de tener buenas calificaciones en la escuela, de tener un buen trabajo, comportarse y tener estas pensiones de retiro, que si no es la mayoría del futuro, entonces, ¿por qué seguimos diciendo a las personas que se tienen que preparar para eso? Tenemos que prepararnos para, sí, uno hay que hacerlo en este momento, pero hay que pensar en todos los hobbies, todos los intereses que tienen. Imagínense cómo se puede monetizar, cómo nos podemos conectar con todo el mundo, para que entonces si ya están, digamos, ahí en la calle, si, digamos, por decir, en el futuro tienen una buena manera para generar ingresos, y ahora, por ejemplo, si así pueden tener este ingreso, pueden tener las transacciones, porque no podemos echar a las personas a la calle por no comportarse de la manera adecuada. No, me parece que no es correcto. Imagínense este avatar de inteligencia artificial que anda por ahí en el internet, recogiendo cosas padres para que ustedes puedan hacer, y vamos negociando con estos contratos inteligentes. Por ejemplo, le pueden decir al avatar, estos son mis intereses, son mis términos, y entonces pueden negociar con otros avatares y pueden hacer todas estas negociaciones y blockchains en todo el mundo, y entonces al día siguiente los despierta y les dice, tenemos 1000 cosas que me parece que tú podrías hacer el día de hoy. Y entonces vamos a hablar de estas cosas. Y aquí tenemos unas cosas padres que podrías hacer porque, bueno, eres esta persona, los quieres hacer. Y aquí son estas otras cosas. Obviamente que tenemos aquí estos contratos y los apruebas y ya podemos hacerlo. Y cada día en esta posibilidad, entonces pueden reinventar su vida y generándose un ingreso por ser quienes son. Tal vez yo quisiera ir al museo de antropología el día de mañana. Tal vez yo quisiera hacer eso. Pero no pensaría ganarme la vida haciendo eso, pero sí podría en un futuro.
O tal vez podría pensar que hacer unos juegos puede ser bueno para poder ayudar a las personas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un video para que las personas aprendan a hacer esas actividades. Hay muchas cosas que podemos considerar. Si estas tecnologías van a aumentar nuestra inteligencia, esto quiere decir que podríamos tener una sociedad de muchos genios aumentados. Entonces yo nací con una visión perfecta según la sociedad y tal vez, aparentemente ustedes tampoco. Pero bueno, nos ponemos los lentes y no hay problema, nos va bien. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros aumentamos la inteligencia como un objetivo de la educación? Entonces, para decir todas las personas tienen que volverse genios. Entonces, ¿qué lentes me tendría que poner para hacer esto? Y ya vieron, por ejemplo, estos lentes de contacto. Hay otros enfoques. Piensen en lo que se ha creado, piensen en lo que estos dos genios han creado. El genio que es 1 o 2% de la población. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tenemos un 50%? Gestionar una sociedad de genios es diferente que una sociedad de personas con IQ estándar. Para el 2030-2050 podríamos tener millones, realmente millones de personas con genios aumentados. Imagínense qué es lo que podrían crear. Por ejemplo, este dispositivo está siendo construido. Elon Musk también ya está contratando a las personas. Hoy en día podrían hacer una búsqueda en Google en este momento que se llama el Neuralink.com. El Neuralink.com, ahí es en donde ustedes se les puede contratar para trabajar en lo que se llama este lazo neuronal, que va a ser una interfaz entre el cerebro y el mundo externo para cualquier cosa. Podrían estar caminando caminando por la calle y estar viendo la traducción en griego o aprender muchas otras cosas más. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Tal vez vamos a tener más de dos. Cuando los softwares empezaron a hacer, y yo me acuerdo cuando hice el primer código, teníamos en 1971, la primera vez que lo hice, uno tendría que escribir su software para que hiciera cualquier cosa. La idea de tener dos softwares al mismo tiempo no era una idea que teníamos en ese entonces. Teníamos que terminar uno para hacer el otro. Y ahora tenemos, ¿cuántos softwares en su teléfono en este momento? Unos cientos de softwares que están ejecutándose en el teléfono. Realmente es increíble, así que me parece que va a haber más de dos enfoques a esto. Además, los gobiernos ya están en un mundo de la inteligencia artificial estrecha hacia la general en este momento. Tal vez han escuchado al señor Putin decir el mes pasado que quien tenga la inteligencia artificial, está hablando de la general, no está haciendo distinciones, pues va a ser el líder del mundo. Lo dijo, pueden también buscarlo en Google. Y también podrían regresar a la última reunión del Congreso en China, algunos 6 meses. Y entonces, ¿qué había en este Congreso? Que decían, vamos a ser los líderes de la inteligencia artificial en el 2030. Bueno, que empiece la competencia. No me parece que los Estados Unidos esté ahí sentado de manos, ni haciendo nada. Entonces, me parece que la investigación militar está mucho más adelantada que la de la sociedad civil o, por ejemplo, las capacidades tecnológicas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, la inteligencia militar confía en que es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, la carrera ya está entre todos estos países, sin mencionar aquí en el sector privado. Aquí tenemos una estrategia integrada y lo que hicimos en este caso es que aquí teníamos una persona que lo hizo, Dennis Bushner, que siempre me está forzando a que haga más cosas. Es un dolor de cabeza, pero es muy inteligente. Y dijo, bueno, has hecho muy bueno, teniendo estos 15 desafíos, es algo muy padre. Así que ahora puedes integrarlos de alguna manera para que tengamos una estrategia global integrada. Y es lo que hicimos, que tomamos los desafíos y dijimos, ¿cuáles son las estrategias dentro de estos desafíos? Todas estas estrategias también van a funcionar para otras estrategias. Entonces, vamos a tomar, digamos,
esta agricultura y agua, ¿no? Esta es la idea en donde tenemos la agricultura y también el agua de agricultura con agua fresca, por ejemplo. Vamos a crear ciertos canales que vaya desde el mar hacia la tierra y así vamos a tener esos canales y estamos irrigando y estamos tal vez utilizándola para la agricultura. Hay muchos planes que podemos hacer y también la ingeniería genética está creando ciertas cosas. Entonces podemos tener así el crecimiento de camarones o por ejemplo que genera cierta alga y podemos generar tal vez el combustible, no sé. Esto puede funcionar para los animales, los humanos y también para el papel, para dejar de cortar árboles. Así que entonces esta agricultura, este tema se toma de manera importante porque entonces, por ejemplo, puede afectar al ambiente porque estamos tomando, digamos que tomamos estas áreas cafés y les podemos hacer reverdecer. Quiere decir que vamos a reducir el riesgo de la inversión al hacer todas estas actividades. Número 2. Los mejores lugares en el planeta para hacer esto, por lo general, es en las áreas más pobres del planeta. Es un nuevo empleo, por ejemplo, un nuevo esquema de empleos. Y también reduce la presión en el agua potable. Como saben, la agricultura utiliza mucha de nuestra agua y hay argumentos entre el aspecto rural y urbano de lo que se hace el día de hoy y va a empeorar si no hacemos algo al respecto. Y también resuelve el problema número 1 de la agricultura, que es la lluvia. Si tenemos una sequía en Kenia, entonces vamos a tener problemas. Si tenemos una sequía con la agricultura en la costa de Kenia, entonces no importa, de hecho es mejor no tener lluvia en esos lugares. Entonces digamos que quita la presión sobre el agua potable y también esta agricultura predecible porque no se tiene que preocupar por la frecuencia de las lluvias y también es una nueva fuente de energía para los biocombustibles. Entonces el agua salada, la agricultura, tiene una gran estrategia de impacto para abordar muchos problemas y también, por ejemplo, con la granja de animales, todos saben la historia de que tanta agua se utiliza para hacer una hamburguesa. Realmente esto genera un gran impacto. Si podemos hacer esta hamburguesa con el material genético directamente, entonces quitamos a las vacas, digamos, y entonces tenemos ya predictibilidad, porque entonces las vacas pueden enfermarse y morir en 5 años y todas las inversiones se pierden. Pero al generarlas directamente, uno puede tener un retorno de inversión todos los días de maneras más predecibles. Incluso se puede descentralizar para no hay que preocuparse de los envíos y bajan los costos. Así que entonces la carne sin animales también podría ser una manera eficiente para abordar el cambio climático, porque el impacto, de acuerdo con la Organización de la Agricultura en el 2006, se dio cuenta que la industria de la carne generaba un impacto más grande de gases invernadero que la industria del transporte. Pueden buscarlo también. FAO hizo un estudio en el 2016. ¿Cuántas personas han escuchado de este estudio? Nadie lo ha hecho y es increíble. Así que si ustedes quieren cambiar el calentamiento global, al cambiar la manera en la que cambiamos, es más costo efectivo y también mejor para el tiempo. Por ejemplo, el comprar un carro, digamos, lo pueden volver a vender. Así que lo hacemos todavía, toma mucho tiempo, pero lo hacemos. No lo hace tan rápido. El impacto que podríamos hacer en 17 años de esto es mucho más grande que de lo que hemos hecho utilizando los carros. De cualquier manera, cada uno de estos puntos, bueno, pueden verlo en el libro, tiene un impacto en el otro. Así que sugerimos que aquí tenemos la estrategia global, tenemos aquí los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas, muy bien, y aquí tenemos las estrategias para abordarlas de maneras más eficientes de lo que se ha hecho hasta ahora. Así que tenemos los vínculos web, pueden tener más información y una disculpa por mantenerlos aquí en esta sala tan caliente y espero que tengan un excelente futuro. Le agradecemos al profesor Glynn su magnífica y provocadora intervención. Vamos a abrir un periodo de preguntas y les pedimos
que sean lo más breves y concretos que puedan, a fin de que haya un mayor número de personas que puedan preguntar. Entonces, si quieren levantar la mano, los primeros tres. A ver, micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes. Gabriel Contreras. ¿Dónde está el Nodo de México y cómo funciona? Otro. Segunda pregunta. Second question. Cuando se refiere a la relación entre democracia, autoritarismo y la alternativa democracia ética, sería una, y la otra es por qué los temas de prevención y de conflicto aparecen solo en algunos de los campos y no aplicables a todos los retos globales. Gracias. Una tercera pregunta allá atrás. Mr. Glenn, Señor Glenn, muchas gracias por la presentación. Realmente me sorprende por la manera en la que la tecnología está cambiando el mundo. Ahora quisiera saber si puede compartir algunos pensamientos sobre cómo la inteligencia artificial general va a impactar al sector público en este siglo. Bueno, muy bienvenidos al Nodo Mexicano, el Proyecto del Milenio. Nosotros funcionamos de manera virtual principalmente. Estamos localizados en las Lomas de Chapultepec, pueden visitar nuestras oficinas, tenemos una muy buena biblioteca y sobre todo tenemos una experiencia de 14 años desarrollando lo que son diferentes actividades y tratando de aportar para el mundo algunos aspectos que sean unos modelos replicables. El primer esfuerzo que hicimos fue hacer un diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva, es el primero que se hace en el mundo y la intención era justamente que manejáramos un lenguaje común y pudiéramos identificar de una manera muy amigable lo que son las metodologías que podríamos utilizar para después pasar a la segunda publicación que tiene el Millennium Project desde antes, que son las 39 metodologías, que por cierto, tenemos también como parte del Millennium Project una red iberoamericana de prospectiva, ya la tenemos en español, por un trabajo colaborativo que hicimos entre todos. Entonces esa pronto también la verán en el sitio del Millennium Project y ustedes podrán tener acceso para poder obtenerlas. Les recomiendo ambas porque una de manera muy amigable los va a llevar y los va a conducir para que después profundicen ya en la aplicación de la metodología per se. El segundo que hicimos como ejercicio fue que detectar dónde no estaba haciendo nada en el mundo el Millennium Project. Y el Millennium Project no tenía en esos momentos presencia con los niños, con los jóvenes, y decidimos de manera conjunta el llevar a cabo un premio. A partir de los 15 retos y trabajamos un proyecto piloto con la Secretaría de Educación Pública, primero con los niños que eran los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento y del Parlamento, y ese fue muy exitoso. A partir de ello tuvimos una gran ceremonia en el Castillo de Chapultepec, vino Jerome Glenn a México y dijo, bueno, ¿y por qué no tener la posibilidad de que se impulse hacia otros jóvenes en el mundo? Entonces lo lanzamos por internet y tuvimos muy buenos resultados. Lo llevamos a cabo hasta el año 2010, nos cambiaron 3 veces al secretario de Educación, lo que estábamos pidiendo era básicamente que se difundiera la existencia del premio, pero logramos una muy buena penetración. Ellos tenían que presentar un trabajo sobre su visión de cómo les gustaría a 15 años que ese reto se convirtiera en algo muy positivo para su vida. Logramos ganadores de todo el mundo, y todos vinieron aquí a México. Las ceremonias de premiación fueron en el Museo Nacional de Antropología. Luego otro modelo replicable, que siempre estamos buscando algo que nos sirva a todos, propusimos hacer en la Red Iberoamericana de Prospectiva, todos los países latinoamericanos, una idea que se nos ocurrió a la gente del TECNIC de Monterrey y a mí,
el hacer una proyección sobre México hacia 2050, tomando en consideración los 15 retos globales. Y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos por terminarlo este año y desde luego cada vez que participan 15 expertos temáticos como autores. Hablabas, Guadalupe, en relación con el tema de prevención. Yo escogí hacer los futuros del reto transnacional organizado en México y evidentemente en ese cruce transversal que tenemos de las 25 variables del crimen organizado transnacional, encontramos que el elemento básico se llama prevención. Y tomando en consideración las disfuncionalidades sociales y a partir de ellas buscar y propiciar que un porcentaje de lo que se invierte en materia de ataque al crimen transnacional organizado se pasara a lo que es la propia prevención. Y sentimos que son los municipios y ustedes como funcionarios públicos los que pueden ser líderes dentro de este campo. O sea, siempre, y son muy bienvenidas cualquier propuestas de proyectos que quieren que desarrollemos desde el punto de vista nacional o internacional con el apoyo del Millennium Project, que es muy generoso en facilitarnos todas sus metodologías y todas las experiencias mundiales de lo que está sucediendo, y además obtenemos muy buena retroalimentación de la gente y muy buen espíritu de colaboración. El premio del que yo les hablo se replicó en Sudáfrica, en Azerbaiyán, en Turquía, y algunos todavía lo conservan en cuanto a su desarrollo. Y creo que si empezamos a trabajar el empoderamiento de la gente y de los jóvenes con la construcción de sueños es muy valioso. Eso es lo que hacemos y bienvenidos todos. Muchas gracias. I would like you to, Bueno, ahora me gustaría remember que recuerden MP, el Is that on here? No, it's not. THEMP. ¿Está aquí? ¿Lo tenemos? Bueno, no. Es THEMP.org. Si van a esta página, que es el proyecto, que es THEMP.org, y en la columna izquierda, en una computadora, pero bueno, en el teléfono se va a ver diferente porque es una interfaz diferente para un teléfono. Bueno, de cualquier manera, pueden a estos 15 desafíos globales, le puedan dar clic en cualquiera y así pueden leer los resúmenes, las perspectivas generales, y pueden ver cómo la democracia también sugiere nuevas formas de democracia. Y también hay muchas sugerencias en esta página. Y la mejor respuesta es, bueno, estas perspectivas generales no son tan breves, son como de una página, y una página sobre cómo hacer esto. Entonces, toda la información en línea también ustedes la pueden recibir, pero estas perspectivas generales breves, bueno, estaban volviéndose muy largas, por eso que hicimos más cortas, que es de 4 o 5 páginas. Y con toda esta información, entonces van a poder recibir mucho conocimiento al respecto. Los desafíos, por supuesto, son interdependientes. Si cada desafío tiene algo relacionado con el desarrollo sostenible, cada desafío está relacionado con la ética, ¿cierto? Pero tratamos de separarlo porque los humanos realmente no aprenden de manera simultánea. Todavía no, nuestro cerebro no está ahí, es por eso que lo dividimos, pero son interdependientes, claro que sí. De hecho, desde el inicio, cuando hicimos esto, no lo teníamos en nuestra mente al inicio, pero dijimos, bueno, ¿sabes qué? Estos 15 desafíos, bueno, hay dos cuestiones. Una es que hay un sistema en el sentido de que si mejoramos la situación del agua, vamos a mejorar esta brecha de ricos y pobres. Vamos a mejorar, si mejoramos uno, mejoramos los otros. Es como lo mismo, como el sistema en el cuerpo. Si se empeora algo, se empeora lo demás. Y dos, que son fractales. Fractales en el sentido como esta cuestión matemática, que por ejemplo para la situación global, pero para un país también tiene un desarrollo sostenible para la energía o el agua. Entonces, bueno, vamos a añadirlo a la familia para poder tener estrategias que van desde las personas hasta nivel global. Esto es un sistema fractal. Let's see. Déjenme ver.
Yeah, democracy is one of the Sí, la things that democracia es people una are de las sensitive cosas to que mess las around with. personas realmente es un tema sensible para las personas. There are, you can, on the list, Y en esta it says lista actions underneath dice democracy. One of them acciones is debajo de democracia. explore Una de ellas es alternative explorar las explorations of democracy. There's a alternativas thing called de la democracy democracia que se 2.0, llama there's a la thing called democracia fluid democracy. 2.0 y después There la was a thing democracia years ago fluida. called, Hay algo que se llamaba hace algunos años, well, I forgot what it was se called, me but the olvidó cómo se idea is llamaba, if pero you la know more idea es about que X, si ya no then your vote están counts haciendo actos, more than entonces mine. su I know more voto about why. cuenta My vote, más now del that's a mío. little complex how Y eso you es do un that, I poco don't know. complejo de cómo se hace But I todo mean, esto, there's a pero lot of stuff quiero people are decir que hay beginning to think muchas about. cosas How que do you las make personas empiezan a democracies better? considerar cómo podemos mejorar la democracia. Julio Millán, right, has done this thing Julián about what también are the hizo esto obligations. de las We obligaciones. talk about what Y hemos government should hablado do de for lo que los you, gobiernos tienen que hacer por Mr. Kennedy, ustedes, el señor but Kennedy, what you should do pero lo que ustedes as deberían well. de hacer Because a también, democracy porque la isn't democracia simply a no es solamente un gobierno that guarantees que freedoms and garantiza la responds, but libertad, you also have to have sino something que that también does tenemos the pushing. que hacer algo que The lo humans promueva. gotta Los be in the humanos game. también tienen que estar incluidos en este juego. And by my running around the world, Y I would say that al we're estar pretty viajando en much el out to mundo, lunch yo on that veo as a que species. realmente, sí, como especie So if you're estamos not gonna mejorando. Así act, que si no vamos a you might actuar as well sobre have a algo, dictatorship. entonces igual podríamos tener una dictadura. You know? Una dictadura. Earlier this morning, you were a witness En esta when mañana some ustedes very vieron smart cuando kid said, unos niños muy "Well, inteligentes we'll wait dijeron, and see what bueno, happens." I vamos a said, esperar "Well, a if we ver qué wait and see sucede. what happens, Y yo scenario digo, two bueno, is si inevitable. esperamos, entonces We should el futuro not es wait. inevitable. All No of us- deberíamos think of the esperar. brains in this room, Es for como, God's sake. digamos, los We cerebros que all tenemos have aquí, certain todos things tenemos we're good ciertas at, cosas better than en the las other que person somos sitting next buenos, to us. Fine. a diferencia So if we de all do la our persona que está two-bit cerca de pushing nosotros. things along, Entonces, realmente that's a hacemos different nuestra kind propia of semillita. Es participatory una democracy. cuestión de democracia participatoria. Now, you can get this thing out of hand Y like ahora Switzerland. igual podrían verlo como Suiza. En Switzerland el has caso 4 de votes a Suiza, year. tiene 4 I don't votos know if al you know año. the Yo no story sé si about ustedes Switzerland, sabían la but the historia way de that they Suiza, started pero off como ellos is they had the empezaron group of es que people tenían un running grupo de around personas campfires que from estaban different ahí groups. en That's why you diferentes have so many grupos y es different por eso que languages, tienen and that's why it's so diferentes complex, 'cause idiomas y everybody's es tan 2 cents complejo how to be porque in the todos system. saben cómo estar en el But sistema. they're known today Pero as a hoy en día se peaceful, conocen como successful una sociedad country. pacífica y So exitosa. maybe we can make our Entonces tal vez democracies podemos more hacer nuestra complex too. democracia We're más moving into a more compleja también complex porque world. estamos And moviéndonos at the en same un mundo time, más think about complejo y al how mismo tiempo educated piensen our en people cómo were educar a a las couple hundred personas years y ago. cómo era hace algunos años. Now, Hoy en most día people la mayoría de las have some kind personas of tienen algún education tipo de going on, and educación most people have some y sort of también access to algún it, tipo de etc. acceso So al just like when you are a internet. Así que, parent, por ejemplo, cuando you son tell the padres, baby when le to dicen al eat bebé cuándo and tienen que where to comer crap. y en dónde tienen que hacer del baño. The baby grows up as a El bebé teenager, and sigue then they're creciendo, complaining se against the vuelve un parents for being so adolescente y slow. se empiezan a Right? quejar A de little los papás, rebellion's ¿cierto? going on. A little Hay un poco de rebellion around the world right now, rebelión sort of en este backlash mundo, stuff que going es on, como, right? bueno, la But then desventaja. eventually become mature, Pero and you can't cuando tell a mature maduran, person what to entonces do. no le puedes decir a una persona madura qué es lo que tiene que hacer. Los humanos están madurando como especie, teniendo más conocimiento y más conectados. Es más difícil para que los gobiernos les digan qué tienen que hacer. Entonces tenemos que crear más participación y eso va con la siguiente pregunta del sector público y de la inteligencia artificial. Ya tenemos experimentos con el público y también las asociaciones público-privadas, que es mejor que no tener nada. Es bueno. No estoy diciendo que no, pero piensen en la transinstitución, como les dije anteriormente. La transinstitución podría ser promovida por los gobiernos municipales. O piensen sobre la idea de que ustedes van a estar conectados con una ciudad ecointeligente. Su cuerpo puede estar caminando en una calle porque sus neuronas van a estar conectadas con los músculos. Entonces, si no estuviera así, no funcionaría. Entonces, digamos que tenemos ciudades que están conectadas así, que no es exactamente como un conjunto integrado de tecnología consciente, pero estamos dirigiéndonos hacia eso. Cualquier persona caminando en la calle puede ver, por ejemplo, un hoyo que se tiene que arreglar y al mismo tiempo un robot llegando a arreglarlo. Entonces, ¿quién lo estaría haciendo? ¿El gobierno? ¿El ciudadano? ¿Un sistema inteligencia artificial? O algunas compañías, no sé si hablé de Siemens, bueno, cualquier compañía de robots, que tal vez no va a estar claro quién lo hizo porque los sistemas van a volverse más complejos y más complejos. Una de las lecciones que he aprendido después de 45 años de hacer este trabajo es que hacia donde veamos, imaginen que sea más complejo de lo que pueda ser. Y entonces tú
Explíquenlo. Y entonces vamos a acercarnos de lo que tenemos que considerar en este momento. Créanlo o no, pero había una revista futurista en 1970, hubo un artículo que dijo que la industria del transporte y de las comunicaciones estaban en una competencia sin fin. ¿Qué pasó? Que la comunicación y en el transporte se unieron. Tienen el radio en su carro, tienen también teléfonos. El punto es que se funcionaron y están más complejos. Entonces la cuestión es que si tienen una perspectiva es una buena idea, y si yo tengo otra perspectiva es una buena idea, y alguien se dio cuenta entonces cómo poder integrar estas dos perspectivas, que va a ser más compleja de lo que fue anteriormente. Entonces los gobiernos municipales van a tener que aceptar la idea de integrar todas las categorías institucionales para su papel. Pueden tener una inteligencia colectiva para un municipio y su gobierno. Entonces, ¿cuáles son los problemas, por ejemplo, del área? ¿Cuáles las actividades que tenemos que hacer, los programas del momento, qué es lo que está cambiando, los modelos que podemos hacer? Y entonces, ¿cómo yo puedo interactuar con ese modelo? Hay que pensar también en el conocimiento de todos nosotros en este salón. ¿Cómo si podríamos organizarlo de alguna manera? Digo, a ver, redundancia. Pero ¿cómo poder tener la perspectiva de todos nosotros en un solo sistema, así que alguien que se une al grupo mañana pueda añadir sus sentidos sin repetir lo que ustedes ya tienen en este momento? Piensen en qué tanto tiempo hemos escuchado a alguien diciéndole lo que ustedes ya saben. Hice experimento con alguno de mis practicantes, hacer conferencias y decir, bueno, marca, digo, yo lo sé, marca cuando tú sepas ya sé, y cuando vayamos a conferencias de cuestiones ambientales, y al final vamos a hablar de cuestiones ambientales. Y digo, bueno, es por eso que fuimos a la conferencia. Pero si tenemos un sistema de inteligencia colectivo, podemos librarnos de redundancias, que sea posible para los ciudadanos, que tengan su papel para las empresas, universidades, ONGs, entre otras. Así que realmente hay muchas respuestas para esta última pregunta. Uno de los proyectos que nos interesa muchísimo es desarrollar el cuarto de los futuros municipales. Entonces, sobre esto tenemos pensado el considerar algunas metodologías para implementarlo y empezar con algún programa piloto. Podremos hablar en alguna otra ocasión más allá al respecto, pero creo que en verdad puede ser muy útil para obtener resultados en muy corto plazo de lo que puede ser una visión que mejore la condición del propio municipio. Seguimos con preguntas. ¿Quién quiere? A ver, allá, por favor. Buenas tardes, Alejandro Herrera. Muchas felicidades por la ponencia. Sin duda alguna, la tecnología ha transformado el mundo actual y lo seguirá transformando, tal como se mencionó en la charla. Pero hay un factor muy importante aquí, que es el capital humano. Dentro de sus estudios y su experiencia, ¿qué competencias o habilidades considera usted que debiera tener el capital humano para poder enfrentar estos cambios tan eminentes que día a día estamos enfrentando? Gracias. ¿Alguien más? Allá, por favor. Buenas tardes, licenciado César Rogelio. La pregunta es la siguiente: ¿cómo insertaría usted el futuro que se acerca en sociedades más conectadas, con más infraestructura, en la sociedad mexicana, que por ejemplo está bastante contrastada con ciudades conglomeradas y municipios pobres que no tienen ni siquiera internet o energía eléctrica? ¿Alguien más? Bueno, nos vamos con estas dos preguntas. Bueno, en los tres escenarios asumimos que la fuerza laboral es de alrededor de 2.6 mil millones de personas. Y en cada uno de estos escenarios asumimos que aún vamos a tener alrededor de 1.000 millones de personas ganándose la vida de una manera convencional, de lo que, como lo hablamos el día de hoy. Y sí, la ciencia y la tecnología y la educación nos va a ayudar.
Pero hay otros 5.000 millones de personas que tal vez no tengan oportunidades de empleo de esa misma manera. Entonces, entre más tengamos hijos, así como adultos, los niños, el tener la libertad de explorar sus propias mentes, sus propias curiosidades y habilidades, para que así, según vayan creciendo, empiecen a descubrir cómo pueden ganarse la vida al inventarse ellos mismos y conectarse al mundo por medio del avatar de inteligencia artificial que les mencioné anteriormente. Así que este autoconocimiento, ¿se acuerdan de todos estos filósofos? Sócrates, Maslow. Entonces, realmente, pues, esto se ve de manera inteligente. Y de hecho, la creatividad, la flexibilidad, las habilidades sociales, todos estos elementos van a ser muy importantes porque van a estar interactuando con más personas de lo que se hacía anteriormente. Por ejemplo, anteriormente la tribu era pues el grupo de personas y entonces ahora hablamos con muchas más personas. Las habilidades sociales son mucho más importantes en el futuro de lo que fueron en el pasado. Y las personas aprenden cómo crecer ellas mismas, cómo aumentarse. Por ejemplo, ustedes, yo también, cómo podríamos aumentar la inteligencia con los lentes, por ejemplo. Y nuestros antepasados, ellos no tenían lentes, aunque lo necesitaban, y ahora sí ya los tenemos. Entonces, sí, las personas todavía pueden ganarse la vida, pero en mi perspectiva, no va a ser la mayoría del 2030, 2040, al 2050. Ahora sí es el caso. Aunque, bueno, las tasas de desempleo están aumentando debido a toda la automatización. Esto sí es cierto. Pero entre más aprendamos a pensar por nosotros mismos, entonces vamos a aprender a explorar por medio del Internet, las conexiones con otras posibilidades para nosotros y entonces estaremos mejor. En el pasado, por ejemplo, el punto era el centro en donde nosotros teníamos que estar y tendríamos que rodearlo. Ahora, la mitad del mundo está rodeada de manera electrónica por la mitad del mundo. No es exactamente un juego de cero, digamos que es un juego de multiplicación. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo están interesadas en lo que ustedes están interesados? Para los adultos, pues hay que explorar los pasatiempos, cómo podemos monetizar estos pasatiempos y según vamos creciendo, vamos a poder aprender cómo conectarnos cada vez más y con más cosas. Digamos que es como una compañía en conjunto, son más que un contador. Van a ser, por ejemplo, más que un economista, van a ser más que solo una persona que trabaja en el entretenimiento, van a ser mucho más cosas. Imagínense que son un centro y vayan sacando líneas y dibujando líneas, como, bueno, también me gusta hacer malabares, me gusta la contabilidad, ok. También me gusta la historia. Entonces van a hacer estas líneas y cómo puedo conectar de cada uno de estos nodos a otros en el mundo. ¿Cómo puedo conectar estos gustos? Entonces imagínense que es como tomar Facebook, pero que ustedes van a hacer su propio Facebook para que están aprendiendo, para aprender cómo ganarse la vida, al mismo tiempo ser ustedes mismos. Y si todo funciona bien en esta perspectiva idealística, entonces podrán estar tan ocupados siendo ustedes mismos que no van a invertir más tiempo pues dándole lata al vecino. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Oh, I'm sorry. I didn't answer the one about no internet, no electricity. Yeah. I didn't question Me parece que no escuché bien la primera pregunta, si es las personas que son pobres y sin electricidad, ¿a eso te referías? Que bueno, es difícil hacer lo correcto de manera rápida, es muy difícil. Hay irregularidades. Pero a principios de 1980, yo estaba ayudando a hacer un packet switched, que es realmente por qué el Internet es tan barato. Se hace un paquete y se lo manda a un satélite. Uno podría estar en la computadora todo el día, pero el satélite, debido a que es un paquete que se envía al satélite, esto se hace en segundos. Es por eso que es tan barato. Y tal vez si se hace una llamada telefónica, tal vez no sobre el Internet, sino sobre cualquier teléfono análogo en voz, están utilizando ese satélite y eso cuesta una fortuna.
Ahora, te estoy diciendo esto, que cuando yo estaba ayudando a construir esta capacidad para los países pobres en África, países desarrollados también en Latinoamérica, las personas me decían, pobres personas que nunca van a tener esto es para las élites ricas. Y ahora ya nadie lo dice, ¿cierto? Están diciendo, la mitad del mundo tiene internet. Y déjame decirte que antes las personas decían que esta era una estrategia para que los estadounidenses dominaran el mundo. Y ahora pueden ir a reuniones en París y de repente se escuchan las reuniones, de verdad, es cierto. Entonces yo doy esta analogía para decirles, vamos a llegar a ese punto. Podrían hacer una búsqueda en Google sobre Valoon, V-A-L-O-O-N, me parece. Facebook y Google están en una competencia para terminar el acceso gratis, igual para el mundo. En este momento están en una competencia para hacer eso. Hay muchas estrategias que están haciendo y también hay experimentos en Silicon Valley que pueden mandar un globo que se quede ahí y también pueden tener vehículos con paneles solares que están dando vueltas. Hay muchos enfoques para lo que están haciendo. Así que hay una carrera en el sector privado para poder terminar, para que todo el mundo tenga acceso libre a Internet. Eso ya se está haciendo. Número 2. La energía descentralizada, los precios de la energía solar, la energía eólica está disminuyendo. Ahora incluso está en competencia con el carbón. Y el carbón igual, por ejemplo, no se puede comprar el carbón, pero no el sol. El sol está ya ahí, ya lo tenemos. El viento también. Bueno, viene y va, pero ahí está. Así que la descentralización de los sistemas energéticos están aumentando. Así que entre más podamos hacer que las personas que están haciendo estos experimentos y manden estos balones y también aumentemos estos sistemas energéticos, entonces las personas tendrán acceso. Soy un optimista de que el mundo va a estar conectado y que también va a tener electricidad. Señorita. Felicidades por la conferencia. Yo soy médico y soy médico especialista en radiología e imagen. Hay avances impresionantes en esa área. Quería saber, no sé si sepa que hay un aparato que se llama Watson, creo que es Smart, perdón, y es de General Electric. Él ahora puede interpretar las placas o hacer el trabajo que nosotros los médicos en esta especialidad lo hacemos. Entonces, mi pregunta es si usted tiene su opinión sobre los avances médicos, sobre todo en el área de radiología, y si tiene alguna información sobre esto. Sí, Watson es algo muy interesante y también tengo otras en las acciones de IBM. Pero ahora Watson se está volviendo cada vez más inteligente y también mejor para hacer estos diagnósticos. Y también, según va progresando y también creamos relaciones con otros países, la idea de la inteligencia artificial estrecha, que es lo que es Watson, inteligencia artificial estrecha, no pueden hacer más que, mejorar. Y entonces yo también disminuir los costos de la medicina. Ya nosotros tenemos algunas formas de cirugía robótica el día de hoy. Y también, obviamente, en experimento, pero va mejorando con la inteligencia artificial, con los robots y la inteligencia. Incluso podríamos generar mucha medicina con un costo más bajo después de la inversión inicial. Entonces, sí, realmente soy muy optimista sobre esta rama. Yo no veo que los doctores vayan a desaparecer completamente, pero la cantidad de doctores per cápita me parece que va a disminuir. Y de hecho se hizo un experimento con AlphaGo, que era un programa computacional que
que le ganó a los competidores del juego de Go. Hay un juego que se llama Go. Tal vez han visto la imagen, que es 19 por 19 con unas caniquitas, y es un juego muy complejo. Y realmente el Watson de IBM lo puede hacer, porque entonces hace muchas posibilidades con el juego Go. Entonces tuvieron diferentes enfoques: el aprendizaje, el aprender cómo tener estas estrategias diferentes. Los coreanos se sorprendieron cuando este software pues le ganó al campeón de Go. Pensaron que iba a ser imposible porque es mucho más complejo que el ajedrez. Y el software ganó, me parece que los primeros 4 juegos, pero el humano ganó el quinto. ¿Por qué? Porque el humano hizo ciertos movimientos irracionales y el software no supo qué hacer. Realmente era algo irracional, no sabía qué hacer. Realmente que destrozó la lógica que tenía. Número 2, después, varias repeticiones. Hicieron una prueba en que tenían un humano y el software AlphaGo jugando contra este software AlphaGo, y el humano con este software ganó al software, solamente al software. Le estoy diciendo para decir que sí, hay mucha medicina que se va a automatizar y los doctores van a ser mucho mejor que los doctores normales. Sin embargo, también vamos a tener interfaces. Hemos encontrado que la inteligencia artificial con los humanos es mucho mejor en ciertas situaciones, no en todas, en algunas situaciones, que solamente la inteligencia artificial por sí sola. El humano es muy complejo y hay muchas variabilidades, así que sí, yo espero que tenga mucho éxito, pero no vamos a quitar todos los doctores, pero vamos a reducir la cantidad de doctores per cápita. Muchas gracias al profesor Glynn, muchas gracias al profesor Glynn por su brillante exposición y también a los comentarios de Concepción Olavarrieta. A todos los asistentes a este evento, nuestro reconocimiento por su interés en estos temas tan importantes y tan actuales, y que ya están y que vienen nuevos avances de carácter tecnológico para los que debemos prepararnos. Todos los aquí presentes somos administradores públicos de diferentes profesiones, porque lo mismo es la medicina o en los hospitales que la ingeniería en la construcción de carreteras o derecho en la elaboración de normas e interpretación de las mismas. Y es una comunidad activa que nos permite pues tener eventos como el que hoy hemos tenido, y muy reconocidos por la presencia de ustedes y por darnos luz y sus puntos de vista en relación a temas tan importantes, repito, que tenemos ya frente a nosotros y que trataremos de considerar esta idea del trabajo municipal. Muchas gracias a todos.